Soy Olga Cañizares y os agradezco a todos que estéis con nosotros en este momento que todos estamos viviendo como un absoluto estado excepcional. Quiero agradecer a UNIR esta posibilidad que nos da a todos de estar juntos para que podamos hablar de cómo cuidarnos emocionalmente en estos momentos en los que todos estamos viviendo algo nuevo, algo inaudito. Por eso hemos titulado esta ponencia, esta clase, como lo queráis llamar, este encuentro, en 5 cuidados emocionales o 5 caminos para nuestro cuidado emocional. Quiero contextualizar que tenemos pues aproximadamente 30 o 40 minutos para que os pueda contar nuestra visión de cómo podemos ayudarnos a autocuidarnos en estos momentos y que luego voy a responder algunas de las preguntas que habéis dejado en vuestra inscripción. Entonces hemos agrupado las preguntas y contestaré en la medida de lo posible, en la medida que nosotros podemos aportar pues algunas de ellas para todos vosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando, no os lo tengo que contar, pero está pasando que estamos todos enfrentados a una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Una crisis no es lo que está pasando fuera. Una crisis es la forma en la que nosotros abordamos esa situación, ese estado externo que nos está invadiendo o que nos está contextualizando la vida. ¿Y qué pasa con esa crisis? Pues que empezamos a sentirnos en una amenaza. Nuestros estados emocionales empiezan a cambiar. Quiero también daros una pauta de que todo lo que vamos a hablar esta tarde o todo lo que nosotros podemos aportar es desde un punto de vista de nuestra inteligencia emocional. Una inteligencia emocional que todos tenemos. No es algo que yo pueda aportaros, todo está en vosotros y todos podéis utilizar esos recursos que quizás en este momento, por esta amenaza que sentimos, esta amenaza emocional de toda una incertidumbre, que es otro de los estados en los que nos lleva la situación que estamos viviendo, vosotros podéis activar recursos internos que ya tenéis. Es verdad que no siempre nos damos cuenta de esa dimensión emocional que tenemos, pero que estéis tranquilos porque todos tenéis los recursos que vamos a ver esta tarde. Lo que pasa es que quizás algunos no los tenéis entrenados y otros no os habéis dado cuenta que podéis utilizar todo eso para superar este estado que nos lleva a sentirnos insatisfechos, a sentirnos inseguros, que es otra de las consecuencias de este estado emocional. También nos sentimos agotados, no solamente por el confinamiento, sino porque las situaciones cotidianas que estamos viviendo a nivel emocional, con la información que nos llega, a chorros, con las relaciones que hemos tenido que cambiar, porque en casa pues todos nos vemos, todos queremos estar con nuestra familia, pero no sabemos cómo estar tantas horas y tantos días seguidos. Por tanto, también sentimos un cierto agotamiento emocional. Probablemente, o por lo menos esto sería lo más normal, es que emocionalmente tengamos picos. Y de repente un día nos levantemos todos encantados, con mucha energía, nos ponemos a hacer un montón de cosas y luego al día siguiente o por una noticia o por algo que nos han contado o simplemente porque no hemos dormido adecuadamente, nuestro estado emocional baja. Luego, cuando estéis sintiendo estos picos emocionales, es parte de esta normalidad, de esta forma que nuestra dimensión emocional tiene de abordar situaciones como la que estamos viviendo. Además, también podemos llegar a sentir enfado. Y a veces te preguntas, ¿pero por qué voy a estar enfadada o enfadado hoy? Si he pasado un día estupendo, estoy con mis hijos, estoy con mi pareja, estoy en casa. Bueno, pues también porque en el desequilibrio emocional que esta presión nos propone, es lógico que todas las emociones estén de alguna forma un poco descontroladas. O sea que una de las primeras pautas que todos tenemos que comprender es que nuestra situación emocional ha cambiado y por tanto tenemos que aceptar las emociones, aceptar todas las que aparezcan. Y una de las que va a aparecer con mucha fuerza es el miedo. El miedo, que es una emoción que nos deja, que nos pone a pensar en qué recursos tengo yo para abordar lo que está pasando. Sentimos miedo por las pérdidas que podemos tener, sentimos miedo porque no sabemos, no queremos contaminarnos o sentimos miedo por algún familiar. El miedo siempre nos avisa de que no tenemos recursos para abordar la situación que tenemos. O sea que fijaros, con este cóctel emocional, ¿quién puede estar absolutamente en equilibrio? Pues ninguno de nosotros. Pero es verdad, como os decía al principio, que sí tenemos recursos para afrontar esta situación. También quiero deciros qué consecuencias, además de todas estas emociones, va a tener en nosotros esta situación interna de crisis, porque es una situación interna. Pues mirad, van a cambiar nuestras percepciones de la realidad,
porque nos vamos a dejar guiar por las gafas de las emociones. Las emociones, como ya veis, están todas aquí y de repente nos hemos puesto todos unas gafas para mirar la vida. Y claro, la percepción de la realidad se altera. Además, vamos a sentir que afloran todas nuestras inseguridades, porque nos sentimos muy vulnerables cuando tenemos que abordar una crisis como esta. Luego también está dentro de la normalidad que en algún momento te sientas inseguro, te sientas insegura. Todo esto pasa por esa aceptación. Otra cosa que vamos a sentir es una especie de bloqueo emocional, que no queremos avanzar, no queremos porque tenemos miedo a perder lo que había. Y tenemos ese vértigo emocional de no querer soltar la realidad anterior porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. También hay una parte de nosotros que empieza a sentir una especie de pereza mental. Esa pereza mental va a hacer que disminuyan nuestra capacidad de esfuerzo, nuestra capacidad de ponernos metas. Os cuento todo esto que ya lo estáis viviendo, porque como veis, yo sé que estáis viviendo esto, como lo estoy viviendo yo, como lo estamos viendo todos, para que de alguna forma usemos ese recurso de normalizar los estados emocionales, porque lo que no sería normal en ninguno de nosotros es que estuviéramos tranquilísimos. No, que no nos importase la situación. No, emocionalmente estamos viviendo una amenaza, un desequilibrio y todo eso hace que todas nuestras emociones empiecen a funcionar. Así que dentro de este contexto vamos a aceptar que tengamos estos picos y sintamos todas estas cosas. Y eso es la primera pauta que yo os recomendaría que aceptarais, que los estados emocionales en una situación y en un contexto diferente varían y se alteran. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que empiezan a dispararse en nosotros, se activan nuestras estrategias de supervivencia. ¿Y qué son las estrategias de supervivencia? Pues hay 4 estrategias que nacen de una forma natural y automática en nosotros. O nos ponemos a atacar y nos queremos defender de lo que pasa afuera, de lo que pasa dentro, es algo absolutamente inconsciente y natural, es biológico en nosotros, esa sensación de querer atacar o defendernos. O queremos escapar, nos escondemos, no queremos saber nada, eso es otra estrategia de supervivencia que puede que se active en ti. También es posible que te quedes paralizada o paralizado y que sientas que no puedes hacer nada, que va a ser de ti. Esta sensación también es una estrategia de supervivencia porque no queremos afrontar lo que estamos viviendo. O simplemente nos rendimos a la situación y esa rendición no es una rendición vacía, es una rendición de no hacer nada y tampoco se trata de eso. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que pensar que hay una gran diferencia entre sobrevivir a lo que estamos viviendo o avanzar. Y ahí te dejo a ti la decisión. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Sobrevivir a esto o utilizar este entorno para poder avanzar, desarrollar en ti todos esos recursos que ya sabes que tienes, aunque ahora no los conozcas, y ponerte en marcha con la situación? De momento es ponerte en marcha en un contexto limitado, porque estamos todos en casa, pero incluso en casa tu trabajo contigo misma y contigo mismo a nivel emocional puede ser muy poderoso, porque vas a activar un montón de recursos que quizás hasta ahora ni conocías. Y entonces empezamos a ver un poco de luz. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a revisar permanentemente nuestras opciones de acción emocional. Vamos a estar centrados y luego vamos a dar una serie de pautas que os pueden ayudar, esos 5 caminos que decíamos para nuestro cuidado emocional. Quiero hacer una mención especial a todos los profesionales que en este momento, porque bueno, de alguna forma algunos de nosotros estamos en casa y aunque en casa tampoco es fácil, desde luego no podemos comparar con la situación de amenaza, de incertidumbre y de trabajo sin descanso que están teniendo algunos profesionales fuera. También esta propuesta de hoy es para ellos. Estar centrados significa simplemente estar conscientes de que lo que estamos pasando es algo nuevo. Y cuando es algo nuevo, nuestra mente, nuestro estado emocional, también se va a adaptar a ello. Luego tenemos que saber aceptar y perdonar. Esto es otra de las grandes trabajos que nos toca hacer ahora. Perdonarnos a nosotros por lo que sí hicimos o por lo que no hicimos. Perdonar al entorno por lo que están haciendo o por lo que dejan de hacer. Esto es una actitud. Y una actitud de reconversión de la realidad, porque quedarnos en un resentimiento con la situación que estamos viviendo todos solamente nos va a llevar de nuevo al enfado, a la inseguridad, a la incertidumbre, a ese vértigo emocional que nos va a dejar bloqueados. También tenemos que adquirir compromisos con nosotros. Y digo primero con nosotros
Porque si el trabajo que haces a nivel emocional no lo haces contigo, va a ser muy difícil que puedas aportar a otros. Algunas de las preguntas que nos habéis dejado en la inscripción, luego las leeremos, tienen que ver con esto, ¿cómo ayudo a los demás? Mi primera propuesta es que primero hagas un trabajo contigo personal, para que después puedas ayudar a otros a que lo hagan también. De ahí el compromiso. El compromiso es un compromiso con todas estas pautas que os estamos un poco invitando a reflexionar. Y por supuesto, dejarte fluir con la situación. Claro que no nos gusta a ninguno estar en casa, claro que no nos gusta escuchar las noticias y la tristeza, que es otra de las emociones que van a aparecer en estos días por todas las pérdidas que está habiendo, no solamente de seres queridos, sino en general en la humanidad, también van a aparecer. Pero todas las emociones van a poderse gestionar si tú te centras contigo y te comprometes a hacer un trabajo realmente de avance, no solamente de supervivencia. Y esta es la primera propuesta. Y en esta primera propuesta me quiero referir a dos tipos de mentalidades que podemos elegir. Podemos tener una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez. Y seguro que esto te lo has encontrado en muchas ocasiones en tu entorno o incluso te has pillado a ti misma o a ti mismo hablando así. Hablamos de abundancia cuando hablamos de las oportunidades, de las cosas que sí están funcionando, de los recursos que yo sí tengo, de lo que yo sí puedo hacer o de lo que yo sí puedo contribuir. Este es un enfoque. El otro enfoque es un enfoque de escasez. Cuando ponemos el foco en lo que no está funcionando, en lo que podría haber sido y no es, en lo que yo no puedo manejar o en lo que yo no puedo gestionar. Luego, la primera decisión para cuidarnos emocionalmente es elegir un enfoque de abundancia y de oportunidad o un enfoque de escasez. Esto no significa, y de ninguna forma quiero dar la sensación de que tenemos que estar en un de optimismo y de, bueno, todo está bien, ni muchísimo menos. Hay que tocar la realidad, pero desde esa realidad sí elegir una forma de pensar. Parece mentira, pero los pensamientos se pueden elegir. Y yo os invito a que hagáis, ahora que tenemos un poco más de tiempo en casa, hagáis este ejercicio de pillaros, de daros cuenta de cuando estáis teniendo esos diálogos internos con pensamientos de escasez, de peligro, de miedo. Bueno, podéis elegir otros, entonces podéis hacer un cambio y decir, bueno, ¿qué otros pensamientos yo puedo elegir? O sea que primero aceptamos, reconocemos que esto ha cambiado y que ahora tenemos que poner en marcha recursos nuevos y luego empezamos a tener cierto interés y compromiso con observar cómo pensamos. Nuestros pensamientos van a generar realidades en nuestra forma de comunicarnos y nuestra forma de estar en esta crisis. Luego, una primera observación que yo te invito a que hagas es a que observes tu diálogo interno y a que cuando te pilles, repito, en ese diálogo que no te aporta recursos, que no te aporta oportunidad, que no te aporta abundancia, elijas otra forma de pensar. Seguimos trabajando y pensamos, como bueno, quería traer este pequeño homenaje y este recuerdo a todos los que nos cuidan y también nuestro reconocimiento a nosotros mismos por haber sido disciplinados y por estar también contribuyendo a que ellos puedan hacer el trabajo que están haciendo. Para ellos va dedicado mucho de lo que estamos contando aquí, pero también para todos los que estéis en este momento conectados. Estos 5 caminos del autocuidado emocional vamos a repasarlos poquito a poco. Tenemos 5 dimensiones en la persona. Hay una dimensión mental, aquella que es la parte más intelectual y además que la tenemos bastante alimentada, bastante nutrida, bastante desarrollada, porque estudiamos, leemos, vemos televisión, vemos cine, o sea, estamos muy pendientes de este nivel mental y cognitivo que todos tenemos. Pero también hay una dimensión emocional, una dimensión que es la que estamos trabajando hoy, una dimensión que está afectando a todas las otras dimensiones. Y si no piensa, cuando tienes una ruptura emocional o cuando ahora mismo estás tocado, influido por esta situación externa tan excepcional, ¿cómo está el resto de tus dimensiones? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Duermes bien? Observa la cantidad de influencia que tienen nuestras emociones en todo lo que hacemos. Hay otra dimensión, que es la dimensión corporal. Ahora, en estos días en casa, hay muchísimas propuestas y muchas invitaciones a que cuidemos nuestro ejercicio físico. Es lógico, si el cuerpo no está bien cuidado, va a ser difícil que nuestras emociones o nuestra capacidad
intelectual esté activada. También hay una dimensión social, cómo nos estamos relacionando. Parece mentira, pero todos hemos conseguido, y si no lo has hecho todavía, nuestra invitación es a que lo hagas también, mantener contacto con casi todo nuestro entorno. Hemos llamado a personas que hacía tiempo que no llamábamos, tenemos reuniones online con amigos, hablamos con la familia casi todos los días, los chats y los WhatsApp están permanentemente en acción. Hay una dimensión social que tenemos que cuidar mucho también. Y dentro de esa dimensión social, ahora lo veremos con algunas recomendaciones, también hay una parte de contribución de cuidarnos unos a otros. Y hay una dimensión en nosotros que también es esa dimensión espiritual que nos trasciende. Cómo están nuestros valores, en fin, vamos a ir viendo una por una, pero quería que os quedaran claras los 5 caminos que son esas 5 dimensiones. En la dimensión mental, no sé si lo veis bien, pero bueno, luego esta charla, este encuentro lo vamos a dejar colgado en YouTube para que lo podáis ver las veces que queráis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a cuidar mentalmente? Bueno, pues aquí hemos escrito que asumamos lo primero a nivel mental, lo que hemos dicho antes, que nuestro entorno ha cambiado. Ahora estamos en casa, estamos confinados y este es nuestro marco de referencia ahora. No vale, no te sirve mentalmente para nada pensar en cómo era antes o en cómo será en un futuro, que algunos nos habéis hecho preguntas de este tipo. ¿Y qué va a pasar cuando salgamos de aquí? Bueno, pues cuando salgamos de aquí tendremos que abordar otra realidad, pero ese no es el momento ahora. Ahora tenemos que vivir mucho en el presente y a nivel mental nos va a ayudar mucho pensar en el día a día. Eso es uno de los grandes recursos que yo os sugiero que tengáis. Aceptamos que mi día a día está en mi casa, con mi familia y con las herramientas que tengo para vivir. ¿Qué más? Poner el foco en soluciones, no en problemas. Esto es lo que os contaba antes de las 2 tipos de mentalidades, una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez. ¿Dónde vas a querer poner el foco? Cuando pasan cosas, podemos pensar en el desastre que ha ocurrido o podemos pensar cómo avanzar sobre ese desastre. Así que mi recomendación a nivel mental es que pongas el foco en soluciones para lo que te esté pasando, para lo que estés viviendo en casa o para lo que estés viviendo fuera. Pon el foco en las soluciones, no en los problemas. También decide que harás lo que haya que hacer. Y esto es muy importante. Eso es pura automotivación, que es una competencia emocional que todos tenemos, automotivarnos. Adquirimos el compromiso con nosotros de que vamos a hacer lo que haya que hacer en este momento excepcional. Hay que quedarse en casa, me voy a quedar en casa. Tengo que ponerme guantes, tengo que ponerme mascarilla, tengo que llamar a mi familia, lo que sea. Quiero hacer todo esto porque es mi decisión. Y no comparándonos con los demás, sino porque es algo que yo hago porque quiero hacerlo. Luego decide que vas a hacer aquello que haya que hacer en cada momento. Y ese compromiso contigo, además de darte un motor mental, también te va a ayudar a alimentar tu autoestima. Porque vas a estarte queriendo, vas a estarte cuidando a ti mismo, decidiendo que hay que hacer lo que sea, lo que toque en cada momento. Por supuesto, os recomendamos que utilicéis las técnicas de gestión emocional y de gestión mental como es el mindfulness. Está muy de moda, pero no solamente porque esté de moda, sino porque está demostrado neurológicamente que afecta a nuestros estados emocionales. Aquellos que no lo hayáis practicado nunca, pues ahora es un buen momento. Hay muchísimos vídeos, muchísimas propuestas de cursos, de clases, de encuentros en internet para que puedas empezar a practicarlo. Y al menos ponte una rutina mental de parar a través de mindfulness, de atención plena al momento, para que tu estado mental baje de volumen y te quedes mucho más relajado. Entonces, bueno, si practicáis la meditación, por supuesto, pero el mindfulness es una buena técnica para vuestra gestión emocional y mental. Y, por supuesto, selecciona la información. Todos lo comentamos, desde que nos despertamos por la mañana, las noticias entran en nuestros móviles, en las televisiones, en nuestros ordenadores, en nuestros WhatsApps, en nuestros emails. Bueno, hay que tomar una decisión de cuántas horas al día quieres dedicar a estar informado. No digo para nada que nos desconectemos, porque eso sería aislarnos de la realidad. ¿Os acordáis? Sería una estrategia de supervivencia de yo me voy, yo no quiero saber, yo escapo. No, no se trata de escapar, pero sí de seleccionar la información. Yo hace unos días tomé la decisión de que quería confiar. Entonces leo noticias que me den información de que todo puede ir avanzando.
Aquellas que me hablan de los desastres, por supuesto que quiero estar informada, pero no pongo más detalle en ellas porque necesito y quiero automotivarme con el futuro. Por tanto, a nivel mental, aquí tenéis 5 caminos, 5 rutinas que yo os invito a que hagáis para que vuestra mente esté cada vez más bajo vuestro control y no vosotros bajo el control de vuestra mente. Que este es el gran clic, que nosotros seamos capaces de organizar nuestros pensamientos y no sean ellos los que gestionen nuestro día a día en este momento tan excepcional. Tenemos la dimensión emocional, como os contaba antes. Para aquí os he puesto que tengas una mentalidad de abundancia, que eso ya lo hemos contado, y cuida tu lenguaje. Cuida tu lenguaje contigo y con los demás, porque las palabras, lo que decimos, generan realidades en nosotros y en los demás. Ahora es muy importante que observes cómo cuentas las cosas y qué cosas cuentas y para qué las cuentas. Esta pequeña reflexión, si probáis a hacerlo ahora cuando terminéis de ver esta sesión, probar a escucharos cómo os contáis las cosas. Observar cómo tenéis vuestro lenguaje con vosotros. Cuidar mucho las palabras porque vuestras palabras van a generar realidades en vosotros. Si yo me cuento a mí misma que esto es un desastre, que voy a hacer después, que mal me siento, ahora cómo voy a sobrevivir, qué va a pasar en el mundo, lo que estoy generando en mí es una realidad prácticamente insalvable. Sin embargo, insisto, si la información que voy recogiendo y los pensamientos que voy eligiendo son pensamientos de abundancia, de oportunidad, de avance, de motivación, de contribución, va a ser mucho más fácil que podamos gestionar nuestro estado emocional. También os decía que hagas una alianza contigo mismo para cuidarte. Esto debería ser como un compromiso, como decíamos antes, ¿no? Haz una alianza y como si fuera un acuerdo. Habla contigo y haz un acuerdo. Oye, me voy a cuidar. Me voy a cuidar en todas estas dimensiones. Me voy a cuidar socialmente, me voy a cuidar corporalmente, con mi alimentación, que luego veremos, me voy a cuidar emocionalmente, porque esa alianza contigo, de nuevo, va a alimentar tus recursos emocionales para abordar esta situación y las que vengan después. Luego, hoy mismo, no lo dejes para mañana. ¿Qué alianza vas a hacer contigo? ¿Qué acuerdo? ¿Qué contrato? Y si hace falta, lo escribes, pero es una alianza de cuidado. Y acepta tus emociones. Como os decía al principio, pues no sé si sería un Superman o una Superwoman alguien que dijera que no le afecta esta situación. Es imposible. Entonces lo mejor es aceptarlo. Esta mañana hablaba con un amigo por teléfono, me decía, es que hoy me he levantado muy enfadado y no quiero sentirme así. Ya, pero te sientes enfadado. Luego acepta que estás enfadado. Solamente hay que ser ecológico y no soltar el enfado a la primera de cambio. Y esto, por ejemplo, los profesionales que estéis ahora conectados o que os vayáis a conectar después, supongo que en toda la tensión y en todo este estado tan crítico que estáis viviendo en hospitales, en la calle, los que conducís, policías, el ejército, en fin, todos los que tenéis que estar ahora mismo fuera, también estáis viviendo estas situaciones de estrés emocional. Y por supuesto que hay que aceptar que las emociones van a salir. Lo único que yo os recomendaría es que seáis ecológicos con los demás y que aviséis, oye, mira, en este momento estoy absolutamente enfadada o enfadado. O, mira, estoy en un momento de tristeza, necesito llorar en alguien. Entonces, cuando empezamos a aceptar las emociones dejan de tener el control sobre nosotros. Somos nosotros los que las podemos gestionar. Por tanto, acéptalo. Acepta que hay momentos en los que te vas a sentir así. Y comparte con los demás esos estados emocionales para que nadie tenga que hacerse cargo de tus emociones, sino que seas tú misma o tú mismo el que las asuma. Vamos a la parte corporal. Bueno, esto yo no soy una experta en el cuerpo, pero sí en ver cómo el cuerpo afecta a mis emociones y a las vuestras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escucharnos. Escuchar cuando necesitamos descansar, cuando necesitamos comer, cuando no necesitamos comer. Alguien nos ha dejado por ahí en el chat diciendo cómo puedo vencer esta ansiedad por la comida. Luego la contestaremos. Bueno, ya la voy a ir contestando. La comida activa en nosotros un centro de placer, porque además la serotonina, que es la que nos inhibe de la depresión, de caernos, es un neurotransmisor, pues se activa cuando activamos nuestro centro de placer. Por tanto,
¿Qué pasa con la comida? Que si te gusta comer, no tienes por qué no comer o empezar a controlarte. Lo que pasa es que puedes elegir el tipo de comidas que pueden activar en ti la serotonina. Luego las hablaremos. Por ejemplo, la piña, las alcachofas. Ahora tenemos tiempo todos de leer para tener una alimentación saludable. Merece la pena. Y por supuesto, tener esos caprichos que todos nos damos en algún momento, porque también son parte de esta situación excepcional. Seguramente te va a apetecer un helado, o comerte un día un poquito de tarta, o tomarte un día un vinito, ya. Eso por supuesto que sí, pero de una forma consciente, sabiendo que te estás dando ese regalo porque te estás cuidando en esa alianza que habías hecho contigo. Solamente así, de esa forma, igual que decíamos antes, que las emociones no controlen tu estado, tampoco la comida o el alcohol o la dejadez te pueden controlar. Luego, elige tú en cada momento cómo quieres utilizar la comida. Y elige y escoge, bueno, ahora te puedes formar un poco qué tipo de alimentos puedes cambiar. Porque al final, comer es comer. Disfrutar con la comida se puede disfrutar con alimentos mucho más saludables, que también lo hemos puesto aquí. Aliméntate de una forma saludable. Y luego una cosa que como rutina diaria yo os invito a que hagáis para el cuerpo es que observéis cómo respiráis. Igual que hemos dicho que mentalmente tenemos que cuidar las palabras, corporalmente tenemos que cuidar mucho la respiración. Parece mentira, pero si todas las mañanas cuando te despiertas o en la ducha o antes de incorporarte a tu vida laboral al teletrabajo o antes de empezar a trabajar con los niños, haces un ratito de respiraciones conscientes, permites que el cuerpo se oxigene y, insisto, para todos los profesionales que estáis en turnos, por ejemplo, pues hacer respiraciones durante el día. Son 5 minutos en los que oxigenas tu cuerpo, calmas tu mente y tu cuerpo efectivamente va a tener una mejor oxigenación y por tanto te vas a sentir mejor físicamente. Luego la respiración va a ser clave para esa dimensión corporal. Además, generas endorfinas haciendo ejercicio, que es otra de las recomendaciones. ¿Ejercicio de qué tipo? No hace falta que te hagas muchos pilates, muchos yogas, no. Pero sí que establezcas una rutina de ejercicio físico. Esto no me lo habéis oído a mí. Estamos todos escuchando la televisión, internet, todo el mundo te habla del ejercicio físico, de lo importante que es tener una rutina. Pero hazlo como una rutina. Igual que nos lavamos los dientes, incorpora el ejercicio físico o por las mañanas o por las tardes en un momento en el que tu agenda del día lo permita. Porque eso es muy importante. En un estado de confinamiento como el que tenemos, uno de los grandes cuidados emocionales que hay que tener es la sensación de seguridad. Generar tu propia seguridad en ti teniendo tu propia agenda. Voy a hacer esto por las mañanas, esto por las tardes, voy a dedicarle un tiempo a estas 5 dimensiones que estamos trabajando aquí. Y aunque al principio parezca que es, bueno, con todo lo que tengo, ahora me voy a poner a pensar en esto. Bueno, esto es una forma, es un camino para que tu confinamiento y para que este estado excepcional de crisis lo puedas sobrellevar de una forma saludable y emocionalmente inteligente. Nuestra parte espiritual, ¿qué queremos decir con esto? Hay una dimensión trascendente de nosotros y uno de los primeros valores que yo os invitaría a que activarais es la gratitud. Ya lo hemos hecho a nivel social. Todos salimos a las 8 de la tarde a aplaudir a todo el personal sanitario y a todos los que nos están acompañando en este proceso. Esa gratitud no solamente úsala fuera, sino úsala contigo también y úsala en tu entorno familiar, con las personas con las que estés viviendo este encierro. Así que activa tu gratitud por las mañanas, por las tardes, utiliza la palabra gracias y también internamente haz ese trabajo contigo de agradecer qué es lo que sí tienes ahora. No en quejarte de lo que no está contigo, sino qué es lo que tienes. Tienes comida, seguramente que sí, tienes una buena cama, tienes tantas cosas que puedes agradecer. Cuando notas que agradeces y cuando empiezas a tener esa actitud de gratitud, te das cuenta que se activa de forma natural tu generosidad. No tengo que deciros lo que significa la generosidad, porque nos llena, nos coloca en un lugar de amor pleno. Por tanto, es como un truco, ¿no? Si activamos la gratitud, nuestra generosidad se pone en marcha. Y esto nos va a llenar sin necesidad de estar dependiendo de ningún tipo de motivación externa. ¿Qué más recomendamos a nivel espiritual? Por supuesto, aquellos que seáis creyentes, la oración.
Esto no hace falta que yo lo diga porque todos sabéis el poder que tiene rezar cuando tenemos una fe. Luego, por supuesto que sí. También todos los valores, en general. Estos días que tenemos tanto tiempo de leer, tenemos tanto tiempo de ver series, televisión, de teletrabajar, que también hay muchas horas de teletrabajo, también tenemos alguna oportunidad para quedarnos con nosotros mismos y observar, hacer nuestra lista, nuestro ranking de valores. ¿Cómo están mis valores colocados? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo yo en la base de mi vida? ¿Cuáles son mis principios? Pues hablábamos de la gratitud y la generosidad, pero seguramente si te pones a reflexionar cuáles son los tuyos, te vas a encontrar con muchos otros, el amor, la familia, la justicia, el respeto. Y es muy importante que los tengas identificados porque son los motores de nuestros comportamientos. Cuando nosotros somos capaces de identificar los valores desde los que están nuestros cimientos hechos, nos damos cuenta que nuestros comportamientos cambian. Así que mi invitación, digamos, dentro del mundo espiritual, es que hagas tu ranking, tomes conciencia, te des cuenta y si hace falta te hagas una lista de cuáles son tus valores principales. Con que identifiques 10, te vas a dar cuenta la cantidad de motor que vas a poner en tu día a día, de automotivación y, por supuesto, para conseguir aquello que te propongas. Además, hemos puesto algo como tomar perspectiva. Claro, esto parece muy fácil y me vais a decir, ya, pero en estos momentos, bueno, la perspectiva quiere decir que en algún momento del día también te plantees cómo vas a estar dentro de 5 años. ¿Qué habrá pasado? Hay algunas bromas por internet que todas las hemos visto en los WhatsApp, ¿no? Y hay últimamente un vídeo que han hecho de cómo le contaremos a nuestros nietos este estado, ¿no? Que les diremos que no nos podíamos abrazar, les contaremos que estuvimos en casa muchísimo tiempo encerrados, que, bueno, toma esa perspectiva de vez en cuando, porque eso va a aligerar tu carga mental y te va a poner en lugar realmente trascendente y de proyección hacia el futuro. Eso también es parte de tu dimensión espiritual. Y, por último, como ya hemos dicho al principio, ten esa actitud de perdón. Primero en casa, porque es fácil que en estas convivencias de tantas horas quizás entremos en algún conflicto. Es lógico porque lo que decíamos, las emociones andan por toda la casa dando vueltas como si fueran pelotas. Entonces, y los que estáis trabajando, ni os cuento, en un hospital, en la calle, en un medio de transporte, claro que vamos a tener que gestionar nuestras emociones y vamos a tener que tener esa actitud de perdonarnos a nosotros cuando en algún momento tengamos la sensación de haber perdido el control y también de perdonar a los otros por algún momento en el que nos hayan dicho o hecho algo que no estaba dentro de lo que nosotros esperábamos. Luego, es un momento ideal para desarrollar el músculo del perdón. Esto emocionalmente te va a ayudar muchísimo porque te va a aligerar de muchas cargas que provoca el resentimiento, que es un patrón muy pegajoso. Entonces, ten esa actitud, elige tener la actitud de perdonar. Y por último, bueno, ya lo hemos dicho, activar los valores entre los que están la generosidad y la gratitud. Y el último camino que yo os propongo para cuidarnos emocionalmente es el camino social, de nuestra dimensión social. ¿Qué vamos a hacer a nivel social? Bueno, lo primero, no sé si está puesto aquí, yo creo que sí que lo puse, pero si no, tener una actitud de cooperación y de colaboración. Cuando dentro de nuestra gratitud y generosidad estamos dispuestos a colaborar y a contribuir, que ya lo estamos haciendo, pero que yo te propongo que lo hagas de una forma mucho más consciente, estás alimentando tu dimensión social y te estás haciendo crecer a ti misma o a ti mismo cuando piensas en los demás. Somos seres sociales, nos hacemos con el otro. Por tanto, esto es una dimensión que también tenemos que tener cada día presente. Además, usa las palabras te quiero, pero úsalas con firmeza, úsalas con calor, úsalas no el TQ y un corazoncito por poner en el WhatsApp, no. Usa las palabras mirando a los ojos a tu pareja, a tu familia o a esos amigos con los que te ves online. Diles te quiero, porque no solamente estás alimentando tus relaciones sociales y de amistad, sino que te estás alimentando tu músculo del amor, tu músculo del corazón. Te vas a hacer una persona mucho más fuerte. Así que di las palabras te quiero tantas veces como sean necesarios. Por supuesto, decide ser empático o empática. Dudaba en poner esto, pero dije, claro, pero es que si no tenemos una actitud de empatía con el mundo social en el que nos estamos relacionando ahora, es imposible que podamos comprender el sufrimiento, el dolor, los estados emocionales de los demás. Luego, de nuevo, es una decisión. Elige ser empático o empática para que tus
tus relaciones sociales sean muchísimo más saludables y se active en ti la comprensión, que también es algo de nosotros que está bastante escaso. Solemos tener las certezas muy bien colocadas y todos sabemos o queremos tener razón, pero la empatía nos ayuda a ponernos en ese estado de comprensión del momento emocional o social o económico que están viviendo los demás. Y otra cosa importante a nivel social es que te dejes cuidar. Esta frase va muy orientada a todos los que estáis trabajando, a los que estáis fuera, enfermeras, médicos, auxiliares, policías, no quiero que se me olvide nadie, los que estáis en los camiones, los que recogéis las basuras, todos los que nos estáis ayudando y cuidando en este momento, dejaros cuidar también. También es importante que busquéis apoyo en vuestros seres queridos, en vuestros compañeros y que os dejéis cuidar. Que alguien en un momento determinado te acerque un buen café o alguien te dé un masaje o alguien te escuche simplemente ese estado o esas ganas de llorar que tienes. Dejaros cuidar. Bien, con estos caminos, con estos 5 caminos, espero que tengáis, bueno, por lo menos una orientación de cómo manejar vuestras emociones en este estado de crisis que estamos viviendo. Yo creo que cuando empecéis a practicar cada una de ellas, vais a notar, por lo menos, vais a notar algo que es la seguridad. Os vais a sentir más seguros porque estaréis poniendo vuestra vida en vuestras propias manos. No como ahora, que parece que todo lo tenemos fuera y que nuestras vidas están en manos del entorno, ¿no? En manos de este tremendo caos que tenemos y de esta enfermedad que lamentablemente nos está afectando a todos. Cuando cuidas tus 5 dimensiones, estás cogiendo el control de tu vida y por tanto te vas a sentir más segura, más seguro. Y hasta aquí, bueno, quería daros las gracias, como digo, a todos los que estáis conectados. Nosotros tenemos este hashtag, yo estudio en casa. Para nada esto se trata de que sea una clase, sino más bien un encuentro desde nuestra perspectiva de inteligencia emocional, y Unir quiere estar presente con vosotros en estos momentos. Va a haber muchos vídeos colgados en YouTube porque estamos toda la Facultad de la Salud y toda la organización pendientes de poder aportaros aquello que esté en nuestras manos. Espero que esto os sirva y ojalá que lo podáis transmitir a aquellos que veáis que también necesitan desarrollar y activar todos estos recursos que ya los tienes en ti, que para nada son algo nuestro, algo que nosotros te estamos proponiendo, te vamos a enseñar. Eso ya está en ti, solamente se trata de que lo actives. Ahora voy a coger algunas de las preguntas que nos habéis hecho y voy a procurar daros la mejor respuesta que podemos tener para ello. Una de las preguntas era: ¿cuáles serán las mejores herramientas para vivir feliz o al menos satisfactoriamente en esta crisis del coronavirus? A ver, yo siempre me hago la misma pregunta: ¿qué está en mis manos? ¿Qué está en mis manos? Esto que os acabo de contar está en nuestras manos. Lo que no está en nuestras manos nos va a crear frustración y ansiedad. Entonces, la pregunta para estar feliz, que bueno, esto es un concepto bastante subjetivo, pero para estar feliz es ¿hasta dónde llegan tus manos? ¿Qué es lo que está en tus manos para hacer? Y yo creo que con eso vais a encontrar un montón de caminos de sentiros, por lo menos en el mejor bienestar posible. Otra pregunta que me ha parecido bastante interesante para el momento es: ¿cómo acompañamos a las familias de los pacientes COVID, ingresados y aislados, que no pueden tener visitas e incluso mueren solos? ¿Qué decirles a estas familias y cómo confortar al paciente? Bueno, aquí hay 2 preguntas en una. Una son los pacientes y otras son las familias. Desde el punto de vista de las familias, yo creo que el mejor mensaje es que están en buenas manos. Necesitamos, de nuevo, aportar seguridad a las familias, porque lo que nos hace sentirnos con incertidumbre y con malestar es la inseguridad. Eso es un estado emocional que todos vivimos, y cuando hay inseguridad, lo que más podemos aportar a estas familias es decirles que están en buenas manos. Y a los pacientes que no pueden ver a sus familias, por supuesto, hacerles ver que están en buenas manos también y que sus familias están pendientes de ellos. Por supuesto que hay que hacer todo lo posible para que escuchen audios, escuchen la voz de sus familiares, si es posible, para que vean fotografías, si en algún momento es posible hacerles un chat o algo con los familiares, sería ideal. Pero los audios y todo esto son bastante importantes porque esto nos da de nuevo seguridad. Digamos que la clave
de este momento en el que las familias se tienen que separar de sus seres queridos es darles seguridad. Y en el caso de algún fallecimiento en el que han tenido que hacerlo solos, cómo comunicar esto a la familia y qué hacer si tú eres una familia de esas. A mí me parece importantísimo que hagáis un ritual familiar para despediros en casa de la persona, de vuestro ser querido. Quizá a través de recuerdos, quizá a través de una especie de ceremonia en casa para poderos despedir, aunque no podáis verle. Yo creo que es muy importante que hagáis ese gesto de tener un ritual. Otra de las preguntas que hemos recibido en vuestras inscripciones es ¿cuál será el comportamiento de las personas como consecuencia del coronavirus? Esta pregunta la he escogido porque hay varias de este tipo, hablando del futuro, de esto que os decía antes, de proyectar, es que cada persona va a reaccionar de una forma diferente ante lo que viene después. Luego, no hay una respuesta que nos sirva a todos de una forma objetiva. Va a ser muy importante cómo tú trabajes o te trabajes a ti en estos meses o en estas semanas que estamos en casa. Por eso queríamos daros estos caminos de cuidados. Tal y como tú te vayas construyendo como persona y vayas activando todos tus recursos, vas a estar más o menos fuerte para afrontar después lo que vaya a venir, que todavía ni lo sabemos. Luego, de momento, tenemos bastante trabajo con trabajarnos este contexto actual. Cuando venga el momento que tenga que venir, así estés de fuerte emocionalmente, así vas a estar de potente para abordar la situación que se te presente. Otra pregunta, ponía aquí cómo mantener la mente desocupada de tanta información y poder dormir más o menos bien. Bueno, una cosa importantísima para poder dormir bien es que por lo menos los últimos 30 minutos antes de acostarte no estés viendo ninguna pantalla, ninguna luz, o sea, ni televisiones, ni móviles, ni tablets, ni juegos, ni nada de todo eso. Entonces, una de las rutinas que yo os propongo para que baje vuestro estado mental y, por supuesto, caiga el cortisol que se genera con todo esto, es que dediquéis los últimos 30 minutos a una actividad que sea mucho más relajante. Música, leer un libro, escuchar una poesía o incluso hacer ejercicio físico, meditar. 30 minutos antes de dormir hay que apagar todas las luces, todo aquello que nos esté mandando información y elegir estar en otro estado para que tu comienzo del sueño lo hagas desde una mente mucho más tranquila. Esto es otra de las recomendaciones que yo os daría. Otra pregunta, ¿cómo mantener positivo al equipo de salud? Esta es muy importante ante la situación de sobrecarga emocional. Laboral, el riesgo, el contagio. Bueno, una cosa importantísima para los que estáis en esta presión sanitaria es que abráis espacios para vuestros profesionales, espacios para que puedan descansar, espacios para que puedan alimentarse adecuadamente, espacios para que puedan compartir sus estados emocionales. Si hace falta, hacer momentos de mindfulness, pero es muy importante que abráis espacios dentro de las rutinas de cuidados asistenciales para que vuestros profesionales puedan conectarse consigo mismo. Eso es clave, para que se puedan mantener en un estado de equilibrio y de seguridad, como os decía, porque la mayor seguridad es la que nosotros nos podemos aportar. Por último, para que no se nos vaya el tiempo, que estamos terminando, ¿cómo debemos preparar a los demás y a nosotros mismos para enfrentar los cambios que nos esperan? Y esto está claramente ya dicho durante toda esta charla que hemos tenido. Vamos a abordar lo que venga en función de cómo nos construyamos estas semanas que estamos dentro. Ni somos los que éramos antes, porque ahora ya estamos en otros entornos personales y profesionales, ni sabemos cómo vamos a ser. Entonces, lo importante para mí, el foco ahora es que en el momento actual, en el presente actual, te cuides en todas las dimensiones que la persona es. Y bueno, hasta aquí. Espero que esta charla, hemos estado 400 personas conectados. Estamos muy contentos de poder aportaros estos encuentros y espero que sigáis conectados con todo aquello, no solamente con nosotros, buscar aquella información, aquellos vídeos, aquellos encuentros que os aporten. No hace falta que os leáis muchas más noticias, a no ser que seas un profesional técnico, científico, y entonces quieres estar muy al día, lo entendemos perfectamente, pero los que estamos sin capacidad de influir en esta enfermedad,
pues yo te invito a que sigas conectado online con todos los profesionales que os queremos aportar, pues en nuestro caso este granito de arena para tus 5 cuidados emocionales. Gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y espero que os cuidéis. Un abrazo al corazón para todos.